muy bien. Estamos otra vez por aquí, por el canal de YouTube. Y el día de hoy vamos a culminar por ahora con el tema del Evangelio que hemos venido hablando. Hemos aprendido de que el cristiano no solamente debe conocer el Evangelio al principio, cuando acepta al Señor y todo bien bonito, y ok, vamos ahora al cristianismo, sino que el Evangelio, aunque es sencillo, es profundo. Y como es profundo, lo mejor es que lo estudiemos poco a poco, sabiendo de que toda esa información que nosotros vamos adquiriendo va a ayudarnos en nuestra vida cristiana y a mejorar nuestro carácter. Mucho más nosotros que queremos parecernos a Jesús. El día de hoy, como pudieron ver en el título, vamos a hablar acerca de que el Hijo se hizo hombre. Y esto tiene que ver mucho con la palabra que vamos a escuchar seguido en este video, y es la encarnación. La palabra encarnación significa hecho carne o convertido en carne. Y para poder hablar de la encarnación de nuestro Salvador, de la encarnación de Jesucristo, debemos primero trasladarnos al Antiguo Testamento. ¿Qué dice el Antiguo Testamento acerca de la encarnación de Jesús? Les voy a leer un pequeño concepto sobre la encarnación. Hace 2000 años, el eterno Hijo de Dios, concebido por el Espíritu Santo, en el vientre de una virgen, nació, siendo así Jesús el Dios hombre. Vamos a hablar primero acerca de dos profecías en el Antiguo Testamento. La primera se encuentra en Miqueas capítulo 5, versículo 2, que dice: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor de Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Lo que nos expresa aquí es que el Mesías, el que había de venir, era un ser humano, precisamente porque vendría de la tribu de Judá, dejando en claro de que Jesús efectivamente vino de la tribu de Judá, o del linaje de David, como también lo expresa muchas veces el Nuevo Testamento. Algo bien interesante que podemos notar aquí es que el profeta se encarga incluso de hablar de la deidad de este Mesías. Al final del versículo vemos las palabras: sus salidas son desde los días de la eternidad. Es decir, este Mesías no iba a ser solamente hombre o iba a ser concebido allí en Belén Efrata porque antes no existía, sino que su existencia ha sido desde siempre. Y el único ser que nosotros conocemos que ha sido eterno desde siempre y que no tiene principio y que no tiene fin es Dios. Entonces podemos ver cómo en este versículo el profeta nos dice: es un hombre que es Dios. La otra profecía se encuentra en Isaías 7:14, que dice así: por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Cuando notamos la frase dará a luz un hijo, entonces nosotros sabemos que es un ser humano. Allí vemos que habla primero acerca de la encarnación. Al final de este versículo el profeta dice: y llamará su nombre Emmanuel. Emmanuel significa Dios con nosotros. Esto es una palabra bastante familiar para nosotros. Entonces él está diciendo: va a venir en forma de un hombre, ¿verdad que sí? Como dice también Filipenses capítulo 2, pero este será Dios habitando entre nosotros. Vemos cómo la encarnación no aparece en el Nuevo Testamento, no es algo que los cristianos nos inventamos para decir que Jesús es Dios y así poder justificar que le adoramos, que creemos en Él y que es nuestro Señor. Definitivamente estas profecías, así como hay otras, prueban de que nuestro Señor no solo era un simple ser humano que vino a vivir una vida perfecta, sino que era el mismo Dios. Y más adelante explicaremos un poco más con cómo tiene que ver esto con el Evangelio. Antes de trasladarnos al Nuevo Testamento, hay algo que es importante notar, y es que el Mesías vino justo a tiempo. El cumplimiento de estas profecías fue perfecto. Gálatas 4:4 nos dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Entramos al Nuevo Testamento, entramos a los evangelios, que son los que nos narran la vida de Jesús, su naturaleza, qué dijo, qué no dijo, cómo pensaba.
Y entonces vemos que este cumplimiento es perfecto. Jesús no vino sin planificación, Jesús no vino por casualidad justo en ese tiempo. Era el tiempo de Dios. Y luego, definitivamente, este era el tiempo de Dios. Ahora, nos volvemos a hacer la pregunta, ¿qué dice el Nuevo Testamento acerca de la encarnación? Algo, mis queridos hermanos y amigos, que tenemos que darle muchísima importancia es el nacimiento virginal. Jesús nació de una virgen. Esta doctrina es esencial para nosotros poder defender la encarnación, así como la deidad de Jesús. Lo primero que tenemos que notar está en Lucas capítulo 1, versículo 34, donde María dice que no ha conocido varón. Aquí el ángel ya le había expresado a María de que ella iba a dar a luz un hijo. La guía que estoy estudiando para poder sacar estos videos dice que no es que María no tenía la fe de que Dios podía hacerlo, sino que ella, con esta declaración de que no había conocido varón, se estaba refiriendo a que ella era virgen. Entonces, ella asocia cómo voy a tener un bebé o cómo va a nacer un bebé si soy virgen. Y luego notamos que el ángel muy pacientemente le explica en el capítulo 35, Dios, a través de su Espíritu Santo, provocará la concepción milagrosa de Jesús. Aquí podemos ver de que la obra milagrosa de Jesús nuevamente no tuvo que ver nada con nosotros. No fue María la que provocó el nacimiento de Jesús, fue el mismo Dios. Entonces Dios sigue siendo el protagonista de la encarnación, del Evangelio, de nuestra salvación. El otro texto del Nuevo Testamento es Juan 1:14, que dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. El Hijo era Dios, ya Juan lo venía diciendo desde el capítulo 1, versículo 1. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Ya Juan viene diciendo desde el inicio de su evangelio, Jesús, el Mesías, el que todos esperaban, es el Dios eterno que ha estado desde siempre. Luego, en el capítulo 14, él avanza y dice, este verbo fue hecho carne. Y dice fue hecho carne porque no siempre fue carne. En ese momento había muchas falsas doctrinas, muchas falsas enseñanzas que decían que Jesús era un espíritu o que hubo una especie de el espíritu de Cristo reposó sobre Jesús y luego lo abandonó en la cruz. Había muchísimas religiones que estaban en contra de que Jesús era Dios y que realmente Él había descendido para hacerse un ser humano. Entonces Juan se encarga de romper con esto y decir, no, este Dios de la eternidad, el Hijo, vino a hacerse hombre y así pasó. Realmente se cumplió. La parte fue hecho carne debe venir en nuestra mente la palabra encarnación. Hubo una frase de la guía que la verdad me encantó muchísimo y es que Jesús añadió humanidad a su deidad. Él decidió hacerse humano, fue algo voluntario, fue algo por amor, fue algo para poder salvarnos, para que el Evangelio tuviera sentido. Si en el Antiguo Testamento se ofrecían sacrificios y un cordero debía morir, entonces debía haber carne para poder ofrecerse Él mismo como sacrificio vivo y agradable delante de Dios. Y en conclusión, 1 Timoteo capítulo 3, versículo 16, dice que el misterio de la verdadera devoción a Dios es el Evangelio, por supuesto, pero comienza con la encarnación, porque dice Dios fue hecho carne. Qué bonito saber que el inicio del Evangelio que nos salva de estas buenas noticias, de este mensaje salvífico, es que Jesús se hizo carne. El tema de la encarnación es el inicio de todo el Evangelio. Y quisiera que prestáramos mucha atención a esta frase que tenemos aquí. Si no hay encarnación, el Evangelio es una mentira. La cruz no tiene poder salvador. La resurrección fue una estafa y permanecemos sin esperanza. No tendría sentido el cristianismo, no tendría sentido nuestra fe, no tendría sentido ninguna práctica que hacemos si Jesús no se hubiese hecho carne por cada uno de nosotros. Ahora, ¿qué aplicaciones podemos tomar de estas enseñanzas? Siempre, cada vez que aprendemos algo debemos decir, ok, ¿y ahora qué podemos hacer? ¿Cómo debería ser ahora mi actitud delante de todo esto?
Lo primero que tenemos que hacer es agradecer a Dios de todo corazón por haberse hecho humano. Gracias Dios por convertirte en humano para poder ser ese sacrificio. Gracias Señor porque el Evangelio se trata de tú entregándote voluntariamente por nosotros. La otra cosa que podemos hacer es comenzar a tener la encarnación en alta estima, que de verdad nosotros digamos, wow, el Señor se hizo un ser humano. Dice Filipenses que se humilló a sí mismo tomando a forma de siervo. Y eso que era Dios, siendo en forma de Dios, o mejor dicho, seguía siendo Dios. Y entonces notamos como que, wow, la encarnación es una parte muy importante del Evangelio que ya me ha salvado. Lo otro que podemos hacer es glorificar a Dios por todo lo que Él ha hecho por nosotros. Gloria sea a ti, Señor, en las alturas y aquí en la tierra, por este Evangelio tan precioso que comienza, por supuesto, desde el Génesis, prometiendo de que el Hijo del Hombre iba a pisar la cabeza de la muerte, pero en Mateo vemos que el Mesías ha venido, las profecías todas se cumplieron. Gloria sea a ti, Señor, porque te convertiste en un hombre por nosotros. Y por último, lo que podemos hacer es anunciar con mucha seguridad el Evangelio. ¿Por qué? Porque lo que estamos diciendo es verdad. Dios se hizo hombre para salvar al ser humano, para poder entregarse por nosotros, perdonar nuestros pecados y que vayamos a Él todos los días. Y que en su segunda venida vamos a poder recibirle en gloria y habitar con Él en la eternidad. Si hay alguien que está viendo este video que no es creyente, que no ha creído en Cristo Jesús, yo te invito que después de ver este video tú puedas arrepentirte de tus pecados, confesarle a Dios tus pecados y decirle, Dios, ayúdame por favor a hacer tu voluntad, ya no quiero vivir como estoy viviendo ahora, ayúdame a seguir a Jesús. Y yo sé que si tú confías en que Jesús, Dios, se hizo hombre, el Hijo de Dios se hizo carne para salvarte, para limpiarte de tus pecados, entonces tú vas a obtener la vida eterna y vas a empezar a caminar una vida cristiana con tus hermanos en Cristo, con una iglesia, aprendiendo muchísimo más de la Biblia. Esta siempre será mi invitación. Espero que este video haya sido de muchísima bendición para cada uno de ustedes, así como lo es para mí. Cada vez que yo recuerdo este Evangelio, a mí se me pone la piel de gallina y digo, Señor, cuán bueno eres. Y bueno, seguimos con los videos la semana que viene. La semana que viene, Dios mediante, son 100 videos ya en YouTube. De verdad que estoy bastante agradecida y bastante emocionada. Si tienen alguna idea de lo que puedo hacer en el video 100, por favor escríbanlo en los comentarios. Y también escriban qué les pareció este video y denle like si les gustó. Suscríbete si no te has suscrito para que sigamos hablando y aprendiendo acerca de la palabra de Dios. Nos vemos la próxima semana, Dios mediante. ¡Chao!